descubrí que mi hermano gemelo era el padre del bebé de mi esposa. Parte 1. Volver a casa después de un año en el servicio militar era como despertar de un largo sueño. Sabía que todo cambiaría mientras estaba fuera, pero no me imaginaba lo que me esperaba al cruzar la puerta de mi casa. Allí estaba ella, mi esposa, con una sonrisa radiante y las manos entrelazadas sobre su vientre. Mis ojos viajaron hasta su barriga, ligeramente abultada, y de pronto todo cobró sentido. «Estoy embarazada», dijo. Su voz temblaba de emoción. Me quedé sin palabras por unos segundos, sintiendo que mi mundo entero se había transformado de repente. La noticia me golpeó con una mezcla de sorpresa y alegría abrumadora. La idea de ser padre nunca había estado muy lejos de mi mente, pero en ese momento me parecía increíble. La rodeé con mis brazos y la abracé fuerte, sintiendo sus lágrimas caer sobre mi hombro, mientras yo también luchaba por contener las mías. Lo único que me preocupaba era cómo había sucedido esto. Había estado en el ejército todo el año, y solo la había visto una vez durante ese tiempo. Habíamos compartido un fin de semana juntos, un fin de semana que ahora se sentía muy lejano, pero ¿había sido suficiente para que ella quedara embarazada? Las semanas pasaron, y la emoción inicial comenzó a mezclarse con algo más, algo inquietante. No podía quitarme de la cabeza la duda que lentamente se fue asentando en mi corazón. Me di cuenta de que, a pesar de nuestra alegría compartida, había algo raro en su comportamiento. Ella y mi hermano gemelo, David, siempre habían tenido una relación algo distante. Recuerdo que antes de casarnos, me decía que David le caía mal. Eran como el agua y el aceite. No podían estar en la misma habitación sin que surgiera algún comentario sarcástico o una mirada de disgusto. Sin embargo, después de mi regreso, algo había cambiado. Los veía juntos más de lo que me parecía normal. Se mensajeaban constantemente y, a menudo, pasaban largos ratos hablando. Si bien podría haber interpretado esto como una relación más cercana debido al embarazo, algo en mi interior me decía que no era solo eso. El instinto de protección o tal vez de desconfianza se apoderó de mí, y me encontré cada vez más observando sus interacciones, buscando algo que no sabía si quería encontrar. Comencé a sentirme paranoico, incapaz de alejar la idea de que algo no encajaba. La chispa de duda creció hasta convertirse en una hoguera de inquietud. No podía sacudirme la sensación de que mi vida perfecta, el regreso esperado, el bebé que venía en camino, todo ello era una ilusión que estaba a punto de desmoronarse. Descubrí que mi hermano gemelo era el padre del bebé de mi esposa. Parte 2. Después de semanas de intriga, no pude más. No podía soportar la sensación de ser el único en la oscuridad. Contraté a un investigador privado, una medida desesperada que nunca pensé que tendría que tomar. A lo largo de los días siguientes, me consumía la ansiedad, esperando que todo fuera solo una mala interpretación de mi parte. Ojalá hubiera sido así. El informe que me entregaron me dejó helado. Mi esposa no solo me había estado engañando, sino que había estado haciéndolo desde el momento en que me fui. Las fotos, los mensajes, las pruebas eran abrumadoras. Todo señalaba a una verdad insoportable. David, mi propio hermano gemelo, era el padre del bebé que ella llevaba en su vientre. El golpe fue devastador, casi físico. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones mientras leía y releía cada palabra. Todo mi mundo se desmoronaba ante mis ojos, y la rabia, el dolor y la traición comenzaron a mezclarse en mi interior de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo mi propio hermano, la persona que había sido mi otra mitad desde que nacimos, pudo traicionarme de esta manera? Y ella, la mujer con la que había construido una vida, ¿cómo pudo hacerme esto? Pensé en el bebé, el hijo que hasta hacía unos días me había llenado de tanta alegría, y me sentí destrozado. Esa misma noche decidí confrontarla.
Cuando llegué a casa, ella estaba sentada en el sofá, acariciando su vientre con una mano. Se veía tranquila, mientras yo, por dentro, era un volcán a punto de estallar. Respiré hondo antes de hablar. Tengo que preguntarte algo, dije con la voz quebrada. ¿El bebé es mío? Ella me miró sorprendida, pero el brillo de sus ojos cambió rápidamente a una expresión de pánico. Titubeó. Intentó negarlo al principio, pero sabía que ya no podía esconder la verdad. Después de lo que parecieron horas de discusión, finalmente se quebró. Lo siento, murmuró entre lágrimas. Todo sucedió mientras estabas fuera. Me sentía sola y David, él estaba allí. No quería que pasara, pero simplemente ocurrió. La revelación me desgarró. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, mi familia, se desmoronaba frente a mí. Mi propio hermano, el hombre que debía protegerme, había sido el causante de la peor traición de mi vida. Descubrí que mi hermano gemelo era el padre del bebé de mi esposa. Parte 3 y final. Después de que la verdad salió a la luz, nada fue igual. El silencio en la casa era ensordecedor, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. No podía ni mirarla sin sentir un dolor profundo en el pecho, un recordatorio constante de la traición. Intentó disculparse una y otra vez, pero ninguna disculpa podía borrar lo que había hecho. Cada vez que intentaba acercarse, yo me alejaba más. Finalmente, después de días de reflexión, tomé una decisión. No podía seguir con la farsa de un matrimonio destrozado. El amor que una vez sentí por ella se había convertido en una cicatriz que no se curaría mientras permaneciera a su lado. No solo me había traicionado, me había quitado la posibilidad de construir la vida que tanto habíamos soñado juntos. Y aunque el dolor seguía siendo insoportable, sabía lo que debía hacer. Me senté frente a ella en nuestra sala de estar, el mismo lugar donde me había dado la noticia de su embarazo. Ahora, la atmósfera era completamente diferente. Podía sentir la tensión en el aire, como si el peso de todo lo que había sucedido estuviera aplastando ambos corazones. Quiero el divorcio, le dije sin rodeos. Mi voz más firme de lo que me sentía. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, pero no dijo nada al principio. Sabía que, en el fondo, había esperado que llegara este momento. Intentó justificarse una vez más, hablar de su soledad, de lo difícil que había sido para ella mientras yo estaba en el ejército, pero ya no podía escuchar esas excusas. Cada palabra que salía de su boca solo me recordaba que había roto un juramento que hicimos el día de nuestra boda. Lo siento, susurró entre lágrimas. Nunca quise que esto pasara. Yo te amo. De verdad. Sacudí la cabeza lentamente. Si me amaras, esto nunca habría pasado. No solo me traicionaste a mí, traicionaste todo lo que éramos. No puedo vivir con esto. Los siguientes días fueron una pesadilla, pero tenía claro que no daría marcha atrás. Hablé con un abogado y, como no teníamos muchos bienes compartidos, el proceso del divorcio fue bastante sencillo. La casa era mía, era lo único que realmente tenía, y me aseguré de quedármela. Ella se fue a vivir con sus padres, llevándose solo sus pertenencias personales. El bebé, que todavía no había nacido, sería un capítulo aparte, una parte de la vida de David y de ella que yo ya no quería presenciar. Lo más doloroso fue la confrontación con mi hermano. En cierto modo, esperaba que me diera una explicación. Alguna excusa que de alguna manera pudiera suavizar el golpe, aunque sabía que no sería suficiente. Me reuní con él en un café de la ciudad, donde solíamos encontrarnos antes de que todo esto ocurriera. Parecía nervioso, consciente de que nuestra relación, que había sido tan fuerte toda nuestra vida, estaba a punto de romperse para siempre. ¿Por qué? Logué todo lo que pude decir cuando nos sentamos frente a frente. David evitaba mi mirada, y pude ver la vergüenza y el arrepentimiento en su rostro.
pero ninguna de esas emociones podía compensar lo que había hecho. «No sé qué decirte, hermano», comenzó, su voz temblorosa. «Nunca quise que pasara así. Ella estaba sola, y yo me dejé llevar. Fue un error, uno enorme, y lo siento más de lo que puedes imaginar». La ira que sentí al escuchar esas palabras era indescriptible. Me levanté de la mesa temblando de rabia. «Un error es olvidarte de algo. Esto fue una traición, David. No puedo ni mirarte sin sentir asco». Salí del café sin decir una palabra más. No hubo gritos ni peleas físicas, solo una desconexión profunda, como si el lazo que nos había unido toda nuestra vida hubiera sido cortado de raíz. Desde ese día, no volví a hablar con él. El tiempo pasó lentamente después de que firmamos los papeles del divorcio. Volver a mi casa vacía era extraño. Todo lo que una vez compartimos, los recuerdos, las risas, los sueños, ahora eran solo fantasmas que rondaban los rincones de cada habitación. Pero sabía que había hecho lo correcto, que alejarme de ella y de todo lo que representaba era la única manera de comenzar a sanar. Algunas noches me preguntaba cómo sería la vida de mi hijo, o más bien, el hijo de David. Me dolía pensar en él, en que ese niño crecería con el hombre que debió ser mi apoyo y con la mujer que había prometido amarme para siempre. Pero esa vida no me pertenecía. Era una vida que había quedado en el pasado, junto con todo lo que creía que era cierto. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en cualquier cosa que pudiera distraerme del dolor constante que sentía. Las cicatrices emocionales aún estaban ahí, pero cada día se sentían un poco más lejanas, como si con el tiempo se estuvieran desvaneciendo lentamente. No volví a saber mucho de ellos. Supe que se mudaron juntos a otra ciudad poco después de que el bebé naciera. La vida siguió su curso, pero yo seguía adelante con la mía, decidido a no dejar que su traición definiera quién era o qué sería de mi futuro. Al final, aprendí algo que me costó mucho aceptar. A veces las personas que más amas son las que más daño te pueden hacer. Pero eso no significa que debas perder la fe en ti mismo. Dejarlos atrás fue lo más difícil que he hecho, pero también lo más necesario para poder empezar de nuevo. Había perdido una parte importante de mí, pero no todo. Y con el tiempo, aprendí a perdonarme por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente. Porque la verdadera traición no fue la que me hicieron, sino la que habría sido quedarme en una vida construida sobre mentiras.